Hola, hola. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer la parte del tema de resonancia, uno de los que todavía no hemos visto, así que vamos a ver esto por acá. Para este tema resulta siempre muy cómodo para agarrar la idea, porque lo que hay que agarrar es la idea. Trabajar con un ejemplo, uno de los más comoditos, que es el circuito RLC, en serie. De hecho, incluso se tiene, digamos, en el formulario la, los detalles del análisis de este circuito. Son formularios se tienen para un par de casos. Entonces, el RLC serie y el RLC paralelo, pero vamos a hacer el análisis del RLC serie. Veamos. ¿Qué es la idea con resonancia? Si usted tiene un circuito como tal, vamos a marcarlo así como dos terminales donde yo puedo, en función de estas dos terminales, analizar el comportamiento de ese circuito. En este caso, el circuito va a ser un R, este, uy, qué feo quedó este, L y C. La resonancia es un estado de operación del circuito al que en alguna frecuencia de operación, donde ya después de haber visto resonancia, ya debe entenderse que los circuitos funcionan diferente a diferentes frecuencias. Entonces, la resonancia es una condición, un estado en el que a cierta frecuencia particular el circuito se comporta de forma resistiva. De alguna forma, ¿qué sucede cuando el circuito se comporta en forma resistiva? Digamos que la corriente que inyecta esta fuente entra en fase con su tensión, el factor de potencia del circuito se vuelve unitario. De hecho, eso incluso sucede con los ajustes de corrección de factor de potencia, es la misma idea. Y también se podría identificar que la impedancia equivalente vista desde esos dos terminales se hace real. Todo eso sucede cuando justo entra en resonancia. Entonces, un circuito particular, para que entre en resonancia, tiene que tener efectos inductivos y capacitivos. Son los efectos que se contrarrestan. O sea, el circuito, cuando entra en resonancia, no es, o sea, si fuera el circuito un resistor, ese resistor no es un resistor que va a estar en estado de resonancia en alguna frecuencia, porque siempre es real. La resonancia es que el circuito esté conformado por capacitores o inductores que hacen que a ciertas frecuencias el factor de potencia no sea unitario, porque genera una impedancia reactancia, una parte reactiva. Y el juego del asunto es, dependiendo, puede suceder que a alguna frecuencia los efectos inductivos y capacitivos se contrarresten. Y el contrarrestarse, visto desde las terminales, la fuente o lo que está, digamos, viendo el circuito cree que es solo un resistor, aunque no sea cierto. Por ejemplo, este circuito de RLC. Entonces, ¿cómo puede uno buscar, digamos, plantear esos análisis? Algunas veces puede ser a través de la impedancia equivalente. Vean que la impedancia equivalente vista desde la frecuencia para este circuito es igual a la resistencia más la reactancia de la bobina más la reactancia del capacitor. De alguna forma, esto es una reactancia, digamos, real y una impedancia que tiene una parte real y una parte reactiva. Para que este circuito esté en resonancia, tiene que suceder que exista una frecuencia a la que la parte reactiva sea cero. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quién es la parte reactiva? Es lo que es la parte imaginaria de la impedancia. ¿Y quién es en este caso? Es igual a omega L y bueno, como corresponde para el incapacitor, sería menos uno entre omega C. La, pre- la pregunta es, ¿a qué frecuencia esto sería cero?
Entonces, aquí en esta ecuación es la que uno encontraría el valor de frecuencia de resonancia o la condición. Entonces, vean que omega L tendría que ser igual a uno entre omega C, omega cuadrado tendría que ser igual a uno entre LC, y cuando la frecuencia sea igual a este valor, y de hecho usualmente se le pone sub O, de hecho ese sub O, yo nunca lo recuerdo, digamos, de qué parte de, no sé, ¿cómo le digo? Digamos, de qué a nivel de inglés, ¿de dónde viene el O? ¿Qué significa? Vamos a ver si lo logro averiguar en rapidito. Ahora que lo pregunto, no lo tengo más conocido, digamos. Mm, interesante, ya según leyendo aquí un poquito. La frecuencia realmente no es frecuencia sub O, es frecuencia sub cero. Interesante. Y ese cero viene de zero. Nada más que no se pone Z, sino se le pone en valor al, arábigo. Y obviamente ese cero, ya sabemos que es la frecuencia en la que se da que la impedancia reactiva se anula, una frecuencia en la que sucede eso. Tiene bastante relación y parece que es más bien omega. Parece que es eso. En algún momento también dice que si se usa O, podría ser frecuencia original, que muchas veces hay un concepto asociado, pero me suena más lo otro. Ok, y esta sería la frecuencia de resonancia uy, del circuito. O sea, si el circuito tiene ciertos valores, ciertas relaciones, de esos valores, de esas relaciones se puede extraer de este análisis que si se usa una frecuencia en la fuente igual a este parámetro, uno entre la raíz de LC, la parte reactiva sería cero y el circuito estaría en resonancia, porque aunque tenga un capacitor o un inductor, el efecto de ambos se anulan entre sí perfectamente y el circuito ve, en este caso, solo una impedancia real. De hecho, si la parte imaginaria, en este caso, de Z a omega sub O es cero, entonces Z equivalente en omega sub O
en este circuito sería igual a R. Ahora, en el análisis del circuito se le hace un mapeo como una respuesta en frecuencia a la corriente que se produce. Vamos a ver, si uno tiene que la impedancia, véanlo de esta forma. Pues ya esos son análisis que ya se hacen muy en particular del caso. Si esto aquí es un plano complejo, y aquí yo represento la impedancia, aquí está la parte real que siempre es cero, y aquí tengo la parte reactiva. Cuando la parte reactiva sea cero, la magnitud de la impedancia va a ser la más pequeña, porque sería de hecho un vector que calzaría como algo aquí. Cualquier otro caso, que la parte reactiva, el X, sea positivo, porque también podría ser negativo, que domine el capacitor y sea más grande la impedancia del capacitor que la del inductor y podría estar por acá. Pero en cualquier otro escenario, esta magnitud del Z va a ser mayor, lo cual que hace que entonces en resonancia la impedancia magnitud es la más baja posible, por lo que sería la corriente más alta posible. Para cualquier otro escenario, la corriente es menor. Ven que eso parece dar una relación, si yo observo a I de omega como la salida, como un comportamiento pasabanda. Entonces, de hecho, este circuito, uno podría buscarle un camino de análisis que parece comportarse como pasabanda. De pronto uno podría preguntarse, ¿será que la respuesta en frecuencia, tomando la corriente como lo salida entre la entrada, lo muestra? Entonces, eso se podría hacer. Entonces, vamos a ver cómo encontrar eso. Vamos a ver, la fuente es la tensión de todo el circuito, igual a la suma de la tensión de todo el circuito, donde esta tensión es igual a la suma de las tres tensiones. Esas tensiones se pueden ver como IS de omega por la impedancia. Entonces, la respuesta en frecuencia, vista así, sería uno entre, pues sería un C. Ven que de esta función uno podría ver cosas como, vamos a ver, frecuencia cero, H de cero sería uno entre cero tiende a infinito, y un infinito abajo hace que uno entre infinito tienda a cero. Y y el límite, bueno, planteémoslo bien, con calma, vamos con calma. Cuando la frecuencia tiende a infinito, como el límite lo podemos analizar sobre la función h de omega. Ven que aquí esta función, si esto tiende a infinito, esto tiende a cero. R más cero, R. Y es R más algo que tiende a infinito. Todo lo de abajo tiende a infinito, entonces el uno en su infinito tiende a cero. Da la perspectiva de que al análisis de respuesta a frecuencia, como lo planteé al inicio, se va a comportar con algo como así, pasabanda, donde vamos a tener aquí una frecuencia de centro, vamos a tener aquí frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, una ganancia de paso, la ganancia de banda
de frecuencia de corte de banda y esta sería la banda de paso o ancho banda. Entonces, podemos agarrar un poquito de trabajo y tratar de extraer esa información de este caso. Es un circuito resonante que le estoy pegando también como el análisis de respuesta de frecuencia. Entonces, veamos a ver. La función es esta. Ay, lo está haciendo en verdadera. Omega L. Esta expresión así no ayuda mucho porque no es una forma lineal. Esta división, aquí esta fracción no ayuda, no es una forma lineal, como si fuera un polinomio. Entonces vamos a tener que multiplicar esto por ese factor arriba y abajo para tratar de transformarlo. La curva, aquella que graficamos en la página anterior, lo que nos interesa es la función de magnitud. Entonces, la función de magnitud de este caso es, en la parte de arriba es un número solo imaginario, su magnitud es omega c, y en la parte de abajo relaciona a la expresión uno menos, aquí este j al cuadrado es el que da el menos, sería omega cuadrado LC cuadrado más la parte imaginaria que sería omega cuadrado R cuadrado C cuadrado. Hay que hacer un análisis muy parecido al ejemplo que hicimos anterior, el grandote de pasabanda. Si queremos la frecuencia centro, tenemos que hacer un trabajo con la respuesta, con la derivada. Pero vamos a hacer un trabajo con la con la derivada de esta función al cuadrado para eliminar la raíz. Y sabemos que ambas funciones, tanto la que no es al cuadrado como esta, el máximo se da en la misma frecuencia. Ese es el punto. Entonces aquí vamos a tener omega cuadrado c cuadrado. Aquí hagamos la fórmula notable, uno menos más omega a la 4 L cuadrado C cuadrado. Ah, no, aquí me equivoqué. ¿Sabes? Eso. Quiero hacer el polinomio. Es 1 más omega cuadrado. ¿Así? Ujú. Lo que queremos es ahora derivar esa función. Pues derivada del de arriba. 2 omega C cuadrado por el de abajo. Sin derivar.
Eso no va a caber acá. Entonces, es primer derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos, y aquí viene la derivada del de abajo. 2 omega más 4 omega a la 3 L cuadrado, C cuadrado, por el de arriba sin derivar. Todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Voy a ponerlo así, ya que como esto es lo que tengo que averiguar es cuando se hace cero, va a ser cero cuando el numerador se hace cero. Así que, bueno, vean que esto es solo un término que multiplica. Ujú, y esto también. Entonces, un detalle para, digamos esto, es que la frecuencia de centro no puede ser cero, porque no sería una frecuencia de centro. Entonces, este omega, que es un factor común acá, haría que cero sea una solución de la ecuación, pero no puede ser cierta. Entonces, voy a quitar este omega, lo paso como a dividir, y este de acá. Luego, este c cuadrado también se puede mandar a dividir, es común, y el resto no tanto. Entonces, queda 2 por uno, 2, 2 por esto, más 2 veces omega a la 4 el cuadrado c cuadrado. Ok, esto se va. Este menos, voy a pasar todo al otro lado de la ecuación. Tengo un omega aquí. Entonces, de alguna forma tengo un 2 omega al cuadrado, multiplicando esto. Y tendría un 4 omega a la 4 este 4 acá, el cuadrado c cuadrado. Voy a pasar el 2 adentro. Tener 2 r cuadrado c cuadrado menos 4 LC. Solo quiero hacer explícito las constantes. De este otro lado tengo un omega al cuadrado. Y aquí tengo un 2 r cuadrado c cuadrado. Ven que este es 2 r cuadrado, l cuadrado, 4 esto se cancela, son términos iguales a ambos lados. Entonces, ahora tengo un 2 más. De este lado tengo 2 veces ese factor, del otro lado tengo 4 veces. Entonces va a dar 2 L cuadrado, C cuadrado, omega a la 4 y aquí un 2. El 2 y 2 se cancelan. Y saco una raíz cuadrática, queda omega al cuadrado igual a 1 entre LC. Y omega sería 1 entre la raíz de LC. Esta sería la frecuencia de centro, que de hecho ven que se da en la frecuencia de resonancia, que habíamos anticipado. La frecuencia de centro es donde vamos a tener la respuesta corriente, la magnitud más alta, y es cuando se da la resonancia.
Cuando la parte reactiva de la impedancia se hace cero y la resistencia es la única oposición a la corriente, es la impedancia más pequeña, por lo tanto la corriente más alta será el máximo de la respuesta de frecuencia. Está genial. Ahora, me interesa un poco tal vez seguir con estas dos funciones, hacer un poquitito más de trabajo algebraico. Ahora sería interesante averiguar cuál es el valor de A, o sea, cuál es la magnitud de la respuesta cuando tenemos la frecuencia de resonancia. Entonces podríamos tratar de ver en el circuito. Sería que la frecuencia es igual a uno entre la raíz de LC. En la magnitud, entonces, la frecuencia sería uno entre la raíz de LC por C, uno menos, voy a llamar esto A. Esto quedaría como uno menos uno al cuadrado, más aquí quedaría como 8 cuadrado C cuadrado entre LC. Ujú. Entonces se hace cero, aquí hay una raíz. Cosas que ahí se pueden. L y C son positivos, entonces realmente eso se puede separar. Puede ser C, la raíz de L, la raíz de C, R, la raíz de C y la raíz de L. Esto y eso se cancela. Vamos a hacer. C se cancela con C y R y es uno entre R.
De hecho que sí, si yo pongo un voltio pico de entrada, la corriente va a ser un voltio entre R. O sea, va por ley de Ohm, digamos, en ese escenario de resonancia, V es igual a I por R. Entonces, V entre R es igual a I. Asumiendo que yo le pongo esto un voltio pico, por ejemplo, la corriente va a ser uno entre R, el valor más alto. Depende de R. De hecho, que si R fuera un ohmio, la amplitud pico de la corriente era igual a la amplitud pico de la tensión de entrada. Muy bien, ven como cosas bonitas, cómo encajan cosas que es interesante. Ya, lo que estamos es buscando, siendo un poco más complejos, o sea, siendo complicar, aprender a ser un poco más analíticos. Entonces, aquí esto sería uno entre R. Las frecuencias de quiebre son aquellas en las que la respuesta de magnitud es igual a uno entre R entre raíz de 2. Eso sería cuando omega c, que es la magnitud de arriba, y la de abajo, sean igual a ese valor. Lo llevamos aquí al cuadrado para empezar a buscar la solución de esta igualdad. Multiplicamos en cruz. Y aquí tengo uno y ya tengo dos, y lo paso al otro lado a restar, serían R cuadrado, C cuadrado, omega cuadrado, queda uno. Visto como un polinomio igual, cuadrático, quedaría como igual, podríamos decir aquí que omega al cuadrado sea igual a X y llevar esto a este escenario. X cuadrado, L cuadrado, C cuadrado, y buscar las dos soluciones de esto. Determinante sería B al cuadrado menos 4AC, sería B al cuadrado menos 4 por A por C.
Este y este se cancelan. Queda eso. Ok. Entonces, las soluciones serían menos b más menos raíz de esto, que sería entre 2a. Y a era, entonces tenemos menos r cuadrado c cuadrado más 2LC 4. Y este de acá, el término que estaba abajo, lo pongo ver dentro al cuadrático, 4L cuadrado. Menos r cuadrado, c y c se cancela, 2L cuadrado. Hay algo que no, ¿ve? Sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que una frecuencia al cuadrado, porque esto es una es igual a menos r cuadrado
Esta expresión es como truculenta. Vamos a sacarla de ahí. Ujú. Me tocó un camino como complicado. Es que sale la cuadrada. Damos un ojito acá, a ver. Hasta aquí, todo bien. Va el camino complicado, pero ahí va. Puesto. Tengo el cuadrado, se cancela uno luego ya. Interesante. Estos son los retos bonitos a veces, como de. A ver. Y si sale un cuadrático. Y la ecuación queda. Ups, 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 ups. Aquí hay un errorcito. Y eso puede ser la salida de todo el asunto. Ujú. Vamos a ver qué cambia. Puede ser que toda la mata es así. Por eso chequear. Vean esto. Realmente esto sería cero igual. Si yo digo omega a la 4 L cuadrado C cuadrado, lo estoy igualando al lado izquierdo de la igualdad, valga la redundancia. Más omega a la 2 sería los dos negativos menos 2 LC menos R cuadrado C cuadrado más uno tal cual. Ujú. Ahora, entonces sí, si hacemos el cambio de variable, ahora tendríamos determinante B. B es negativo con ese menos, pero al cuadrado, entonces realmente lo podemos poner como 2LC al cuadrado
menos 4 por L cuadrado C cuadrado. Determinante, forma una notable, entonces ahora, primer término al cuadrado, 4 L cuadrado C cuadrado. Dos veces 2LC, L cuadrado C cuadrado, más R a la 4 C a la 4 menos 4 L cuadrado C cuadrado. Esto y esto se cancela y quedan los términos. 4 R cuadrado C al cubo L más R a la 4 C a la 4. Ahora, x1 y x2 sería menos b en menos b más menos de dos veces a. Y a era, ¿qué? Vamos a ver cómo queda esto. Si eso cambió algo el escenario que llevaba. Ok, bien. Tenemos esto. Entonces, por ejemplo, cuando omega está al cuadrado, una de las raíces es 1 entre LC. Lo que aquí uno podría hacer, el problemilla es esa raíz.
es tratar de llevar omega al cuadrado, restarle este término, llevar al cuadrado esto, tanto que vuelvan al mismo escenario, y darle vuelta al círculo vicioso. Me ¿Sabe que esta ruta está truculenta? No se me ocurre de momento una salida. Es por estar algebraico. Si esto fuera numérico, ya hace rato hubiera salido. La complejidad se arma al elevarlo al cuadrado, le subimos el orden, le subimos aquí el orden al asunto, a los polinomios, a todo, hasta llegar a un polinomio de orden 4. Las soluciones del polinomio de orden 4 son las raíces del orden de las raíces del orden 2, que es una raíz distribuida. O sea, al final, si yo tuviera aquí x1 y x2, eh, le saco, evalúo un valor, le saco las raíces a valor y ya tengo el omega 1 y al otro valor yo tengo omega 2, pero algebraicamente esto te da una expresión que no ayuda para nada. Ujú. Entonces, este problema que está aquí algebraicamente no es una ruta que yo lo pueda evadir tan fácil. Tendría que plantear algo diferente desde aquí. Vamos a darme unos minutos rápido y pienso.
Mm, vale, vale, vale. Yo hago cero y paso y le saco factor común l cuadrado, c cuadrado. Y aquí tendríamos, lo puedo pasar a dividir a los lados, y hace es igual a cero. No sé, pero solo interpreto aquí a ver. Lo único que se me ocurre para que se hace es un camino diferente. Nada más. Lo cual hace que entonces el determinante sea el cuadrado. Mm, Sí, no, no, es que queda de la misma cosa. Vaya, está interesante ese reto. Es que al ser algebraico es donde se pone, y llegamos a lo mismo. Ahora, esto de acá es igual a omega cuadrado. Las frecuencias de quiebre
Ya me quedé con una muy buena gana de buscar cómo resolver esto. Con las que ustedes tienen a disposición del formulario, se tiene esto. Pues, por ejemplo, lo podría decir, no sé, sea L punto 0,1 Henry, o sea C un microfaradio y sea R 10 kiloohmios, digamos, mega uno sería de este lado. Por ejemplo, esta frecuencia da 99,99 radianes por segundo. Y la frecuencia 2, de hecho, la 1,2 es aquí con más menos. Ah, no, o sea, más menos acá. De hecho, es menos más. Y esta sería 10. Qué grande, es mucho. Es muy grande, porque anda por ahí. Si le hiciéramos una bobina más pequeñita. Bueno, y ahora del lado derecho, solo para ver el lado izquierdo, vamos a hacer una prueba si este asunto estoy con un pique muy bueno. ¿Qué pasó? Ujú. Bueno, de hecho, está bien. 10,000099,99. Obviamente, eso, la que es más es la que va a ser más alta, la que es menos baja. Entonces acá,
la otra. Ujú. O sea, nada más es como la inferior es esta de acá y la otra. Dan igual. Solo que trabajo algebraicos por otro lugar y no por donde me fui. Es que se levanta al cuadrado y después la fórmula general lleva una, bueno, esta parte algebraica pesada. Ahora aquí lo que tengo es una constante igual a omega a la 2. Tendría que sacarle la raíz a esta constante, pero la raíz de ese término no es algo que se pueda manejar fácil, que se me ocurre. Para simplificar. Ujú. No, no, no. Y otra ruta de forma previa, desde aquí, que no sea, o sea, vean que si fuera numérico sale perfecto, me sale como lo planteamos, es que el planteo está bien, pero para manejarlo en algebraico sí está interesante, bastante. La verdad no lo veo otra ruta así en corto. Ahora, parte del asunto, digamos, es estos dos circuitos en muchas ocasiones son dos circuitos tan comunes que el análisis de los mismos se mantiene como un análisis ya, digamos, realizado, donde ustedes pueden sacar la frecuencia de centro, como lo hicimos ahora, sacar las frecuencias de corte inferior y superior, la forma exacta, queda la misma que le que hicimos nosotros, pero simplificada bastante, la verdad. Y el ancho de banda es la diferencia de omega 2 menos omega uno, es el ancho de frecuencias de paso, aquí está el cálculo. Y en este ejercicio, en este circuito, el ancho banda se puede calcular también como R entre L o como la centro entre Q, donde Q es el factor de calidad. Es un parámetro. Q es el parámetro que mide qué tan selectivo es el filtro. Selectivo se refiere a qué tan estricto es. O sea, entre más pequeña sea la banda de paso delgadita, significa que sería como un filtro muy estricto. Solo estas frecuencias, cada vez más pequeñas. Es un filtro muy angosto. Si ustedes ven Q, esta es una forma de calcular Q, esta otra también, usando los parámetros del circuito R, L, C y la frecuencia centro. Pero el que es más relevante para entender es B, considerar que B, que es el ancho de banda, es igual a esto. Eso es lo más relevante para entender qué es, qué mide Q. Si yo despejo Q para el otro lado y paso B, dividir, y digo Q es igual a omega cero entre B, significa que entre B sea más pequeño, Q es más grande. Entonces, un factor de calidad grande significa que es muy selectivo, es un filtro chusísimo, digamos, la calidad es súper enorme. Y lo que mide la calidad es qué tan fino es en el filtrado, qué tan selectivo. Entonces, es un parámetro que en filtros pasabandas se suele determinar. En un pasabanda siempre es omega cero entre B, si quiero calcular el factor de calidad. Solo que estas fórmulas, que son R entre L o estas de aquí, obviamente son solo para el RLC serie. En ningún otro circuito que sea pasabanda funciona, no tiene nada que ver. Y pues otras estimaciones, que si el factor de calidad es muy alto, considerando muy alto mayor a 10, se puede asumir que la frecuencia centro está a la pura mitad, porque no necesariamente, ven que incluso en el gráfico se muestra. Ven que aquí la distancia del centro o de la frecuencia de más ganancia a la 2 es más ancho que la uno a la cero, pero se puede aproximar bastante bien
cuando el factor de calidad sea alto, y vamos a considerar alto mayor a 10, que la diferencia de omega cero a omega 2 y de omega uno a omega cero es la misma. Entonces, si usted conoce omega cero y le resta medio ancho de banda, obtiene omega uno, que es el de abajo. Y si usted conoce omega 2 y le suma la mitad del ancho de banda, si está al centro, calcula omega 2. Pero esto es una aproximación que solo sirve para factores de calidad altos. Estas son fórmulas exactas de calcular omega uno y omega 2, sirven siempre. Y estos son los para otras relaciones de parámetros de frecuencias. Todas estas fórmulas son solo para la respuesta en frecuencia y el comportamiento pasabanda de este circuito resonante. Este otro circuito resonante paralelo también es un principio igual, solo que este principio de resonancia eh, lo podemos analizar un poquito ahorita, tal vez, por dónde entrar. La parte de resonancia, pero la parte de respuesta en frecuencia, vean que tiene un comportamiento pasabanda bastante similar al que, comparable al que hicimos ahora, cómo funciona y demás. Y noten todas las fórmulas equivalentes, porque no son las mismas, para el análisis de la respuesta en frecuencia pasabanda, donde puedo obtener el factor de calidad, ancho de banda, frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte inferior, frecuencia de centro, del comportamiento de este. De nuevo, es de este circuito. ¿Ok? Solo entonces, antes de terminar, vamos a cerrar para una forma que sí es muy interesante. Esto me dejó una intriga enorme. ¿Cómo hacer que la expresión del lado izquierdo sea equivalente a la del lado derecho? De fijo es más un asunto, hay que plantearlo por otro lado. No es ahí como nada más dele con álgebra y un poco de mate. Con el circuito paralelo hay una estrategia que hay que entender que sirve también. O sea, el circuito paralelo es uno de los de los dos únicos circuitos que ustedes van a considerar como, digamos, tan comunes que están como una fórmula. Hay otros circuitos resonantes. De hecho, la condición de resonancia se puede dar mientras exista un R y un R, un L y un C. En un circuito puede haber resonancia. Puede haber, no es que es condición, no es que se tiene que dar la resonancia. Ahora, la resonancia es vista desde estos dos terminales, que la impedancia de acá sea real, que esta corriente entre en fase con esta tensión para alguna frecuencia. Resulta que si yo interpreto que la impedancia es igual a una parte resistiva más una parte reactiva, yo puedo darle vuelta al asunto a través de la admitancia y eso a veces es muy útil. Por eso quiero explicar esto para que se lleven el truco, la idea. La admitancia se conoce como la conductancia más J veces la susceptancia. Esta es la parte imaginaria de la admitancia. Resulta que si X es cero, que eso se da en resonancia, Z es real. Ah, bueno, y otra relación que es obvia, que es la que, para que todo tenga sentido, para que el planteo que vamos a hacer tenga sentido. La admitancia es uno entre Z. Entonces, si Z es real, cuando hago uno entre Z, si Z es un número real, que es como si fuera una resistencia, uno entre Z también va a ser real. Entonces, para que esto sea real y esté también en resonancia, esta parte tiene que ser cero. Eso va a pasar en resonancia también. Entonces, este ejercicio, como es una conexión en paralelo, es más fácil plantear la admitancia equivalente, porque la admitancia equivalente es la suma de las admitancias y la admitancia del inductor, uno entre R, del resistor.
más la admitancia del capacitor, J omega C, y la de la bobina, uno entre J omega L. Vean que comparando esto se puede ver así. Esto de aquí sería la susceptancia. Se supone, para que este circuito entre en resonancia, la parte imaginaria de la admitancia a alguna frecuencia tiene que hacerse cero. O sea, B tiene que ser igual a cero. Omega C más menos uno entre omega L tiene que ser igual a cero. Resulta, ya esto es una particularidad, que la de este circuito, la frecuencia de resonancia es el mismo parámetro de resonancia o de cálculo que el serie. Ustedes lo pueden ver en el formulario. Véanlo acá. Pero eso es este circuito. Lo cual, también, primero, fue un análisis tan sencillo y no tienen idea de lo que se complicaría si uno lo va a ver por la impedancia. Pero si uno nada más aplica la idea hacia la admitancia, lo interpreta bien, puede hacer manejos cuando sean cosas que estén conectadas en paralelo, bastante bonito, mejor, sencillo, a diferencia de otros casos. Ahora, la respuesta en frecuencia, que tiene una respuesta en frecuencia pasabanda y todas las relaciones de la respuesta se pueden plantear de similar al ejercicio que estábamos viendo del circuito en serie resonante y probablemente vamos a llegar al mismo escenario que no logré visualizar por dónde, pero aquí ya está el resumen del análisis algebraico. El gran detalle es el algebraico, que tiene que quedar en términos de R, L y C y todas esas condiciones. Si hubiese sido numérico, íbamos bien, o sea, el análisis es todo, vean que numéricamente, por donde íbamos, esto cierra y sacábamos las frecuencias de un caso particular específico bien por cualquiera de los dos lados. El truco me queda pendiente, a ver cómo le llego. Pero bueno, eso es resonancia. Vamos a dejarlo acá. Próximo video hacemos un ejercicio diferenciado de estos dos de resonancia. Cerramos por ahí, más o menos el tema. Así que vamos poco a poco. Muy bien. Hasta luego.